Bueno, pues ya estamos grabando, ¿de acuerdo? Me queda, espera un segundo, porque voy a enchufar el ordenador, que no se me quede sin batería, que eso sería... Vale. Bien. Una cosa hecha. Bien, como decía, ya estamos grabando la clase de hoy de organización y legislación. Estamos en nivel 2. Este es el curso de FoodQuatch de el ordinario, el curso 2024-2025. Bien. Hemos explicado sucintamente todo lo correspondiente al perfil de vuestro técnico deportivo de nivel 2. ¿Vale? Hemos hablado de vuestras capacidades profesionales, de vuestras unidades de competencia, hemos hablado de la definición, programar y dirigir. Ya sois capaces de programar y dirigir los entrenamientos y los equipos de fútbol y sois plenamente responsables o, en la mayoría de los casos, plenamente responsables del trabajo que vais a efectuar, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a ver ahora es el contenido real del módulo en el que estamos, de organización y legislación. En este contenido lo he separado por varias partes. Por un lado vamos a ver cuáles son los objetivos formativos dentro de este módulo de organización y legislación. En ese apartado de objetivos explicaremos algunos de los aspectos. Luego pasaremos a hablar de los contenidos propios así, porque así los llama el Real Decreto, los contenidos de la asignatura de organización y legislación en nivel 2, que también los explicaremos en varios de sus apartados. Y, por último, veremos lo que el Real Decreto establece como criterios de evaluación. Criterios de evaluación, es decir, qué conocimientos tenemos que demostrar o qué tareas deberíamos hacer para demostrar los conocimientos que hemos adquirido, ¿vale? Entonces, yo he planificado la clase como como decía antes en el perfil, que vuestra visión tiene que ser una visión global e integradora de todo lo que afecta al mundo del entrenamiento en fútbol. Bueno, pues así lo he planteado yo. Yo quiero que tengáis una visión global, general, con aspectos explicados, digamos, no superficialmente, pero sí sin entrar en demasiado detalle, ¿de acuerdo? Porque el contenido del temario es enorme. Y como os decía, solo tenemos hoy para explicar esta parte del temario. Entonces, como el contenido es enorme, ya os digo, vamos a separar las clases. Hoy daremos organización y legislación y el miércoles daremos desarrollo profesional. Entonces, quiero, pues ir mostrándoos poco a poco cómo se va desplegando toda la información que en este módulo se nos plantea, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla y os voy a compartir una presentación. Esta vez sí que lo voy a hacer en pantalla completa porque no voy a poner ningún vídeo, que me da igual, entonces tendríamos problemas con eso, pero sobre todo es que quiero ir saltando de enlaces, porque voy a ir uniendo enlaces que he presentado, que voy a presentaros, perdón, en las diapositivas, enlaces que os van a llevar a la información. Por tanto, como prefiero manejarlo así, es más fácil, ¿vale? Entonces, como veis, esta es la presentación que tenéis colgada en vuestro tablón de la clase virtual, que la podéis consultar cuando queráis. Además, tenéis todo el contenido o parte del contenido que yo no paro de actualizar, también del nivel 3 y también del nivel 1, por si acaso alguien quiere consultar lo que sea. Y vamos a empezar con, como os decía, aquí tenemos organización y legislación y también tendremos desarrollo profesional, que lo veremos el miércoles. Si queréis podéis echarle un vistazo y así ya lo lleváis adelantado. ¿Vale? Entonces, paso a presentar. Si alguien tiene alguna cuestión, puede interrumpirme en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la organización y legislación de este nivel, os he dicho que íbamos a dividir, digamos, esta cuestión del contenido entero de la asignatura. Vamos a dividirlo en tres partes. Por un lado están los objetivos, que es lo que tenéis en pantalla. Por otro lado estarán los contenidos, propiamente dicho. Yo digamos que he rellenado también de contenido los objetivos y lo podríamos llamar de la misma manera. Y por último tendremos la evaluación. Aquí tenemos los objetivos, como veis, estos son los contenidos y aquí tenemos los criterios de evaluación, que no tienen contenido porque
se trata de que con uno de esos o con varios, pues seáis capaces de desarrollarlo para demostrar vuestros conocimientos. Bien, pues pasamos a ver entonces los objetivos, ¿de acuerdo? Voy a ir enlazando con los enlaces que he puesto en la diapositiva para que veáis de manera práctica, de manera visual, a qué nos estamos refiriendo y poder explicarlo mejor, más fácilmente. Bueno, ¿qué primer objetivo tiene un técnico deportivo nivel 2? Bueno, pues el primer objetivo es conocer el ordenamiento jurídico del deporte. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, ¿vale? Conjunto de normas, instituciones que tiene digamos, un ente, una entidad, ¿no? El deporte en este caso sería nuestra entidad. Pues, si dijéramos el ordenamiento jurídico de España, pues serían todas las normas e instituciones de esa entidad, de España. Bueno, pues en el caso del deporte, como entidad, el ordenamiento jurídico lo reúnen esas normas, que pueden ser de varios tipos, y esas instituciones, que pueden ser de varias clases, ¿de acuerdo? Pero yo he dividido este ordenamiento jurídico en dos partes. Una, el derecho público, y otra, el derecho privado. El derecho público serían las normas emanadas de las instituciones públicas, por ejemplo, las leyes, ¿verdad? Y el derecho privado serían las normas y las instituciones que emanan de las, digamos, de las entidades que no son públicas, que se crean por los ciudadanos. Es decir, ahora lo explicaré, pero vamos, os adelanto, un club deportivo está creado por los ciudadanos, no lo crea el Estado, ¿vale? Una federación deportiva está creada por los ciudadanos, no la crea el Estado. Otra cosa es que ponga las normas para su creación, pero no la crea el Estado, la crean los individuos. Esa iniciativa en la creación de la entidad, esa iniciativa, como es privada, es parte de los ciudadanos, se considera derecho privado. La otra parte, como las administraciones públicas, lo que hacen es imponer cosas a los ciudadanos y hacerle partícipes de estar integrados en unas u otras organizaciones, entidades, organismos o de cumplimiento de normas. Esa iniciativa que parte del Estado, parte de lo público, por eso se llama derecho público. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, en cuanto al derecho público, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues las administraciones públicas y los organismos del Estado. Administraciones públicas, ya sabéis, vivimos en nivel 1, ¿cuántas administraciones públicas hay? Hay 3. La Administración Pública del Estado, la General del Estado, o la Central, si lo queréis llamar de esta manera, las administraciones periféricas o administraciones de las comunidades autónomas y las administraciones locales, las corporaciones locales, ya bien sean las diputaciones o bien sean los ayuntamientos. Pero aparte de estas administraciones, hay otros organismos del Estado. Recientemente hemos sido testigos de una catástrofe en Valencia, cuya primera alerta de esa catástrofe digamos que la publicó o la difundió la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Esa Agencia Estatal de Meteorología es un organismo público dependiente del Estado. ¿De qué organismo público dependiente del Estado afecta al deporte en toda España? Pues muy sencillo, el Consejo Superior de Deportes, que vais a ver su web en pantalla enseguida, ¿de acuerdo? Este Consejo Superior de Deportes, como podéis ver en la pantalla, pues tiene varios apartados. Este señor que estáis viendo aquí es el presidente del Consejo Superior de Deportes, a la sazón secretario de Estado, ¿vale?, para el deporte. El presidente del Consejo Superior de Deportes es también secretario de Estado para el deporte o viceversa. Y como veis, si miramos simplemente echando un vistazo a esta web, podemos ver a qué se dedica el Consejo Superior de Deportes. Pues mirad, tiene cuestiones relativas a las federaciones y asociaciones deportivas. Tiene cuestiones relativas al deporte de alto nivel, los centros de alto rendimiento. También tiene algo que ver en los Juegos Olímpicos, en la salud del deportista, los Juegos del Mediterráneo, instalaciones, en cuanto a la promoción, deporte en edad escolar, la Semana Europea, deporte universitario, en fin. Esto, igualdad en el deporte, pues el plan director de deporte inclusivo,
el deporte para discapacitados, el deporte con igualdad de género, la violencia sexual dentro del deporte. Todas esas cosas que estamos viendo, estos apartaditos que estamos viendo en pantalla, serían las llamadas competencias o funciones que tiene el Consejo Superior de Deportes, que las muestra de esta manera. Pues tiene competencias en igualdad. ¿Qué es lo que hace? Pues hace planes de iguales en el deporte, o plan director de deporte inclusivo, o convocatoria de ayuda a mujeres deportistas. Bueno, ese tipo de acciones son acciones porque uno tiene la competencia en eso y entonces las desarrolla. Si nos vemos en estos enlaces, ¿verdad? Pues mira, colabora hasta con las universidades en el Erasmus Plus, ¿no? Que son las salidas de los universitarios a otras universidades. Puede ser que tenga hasta ayudas para los deportistas estudiantes Erasmus, ¿verdad? Pero bueno, Fundación Deporte Joven, el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las enseñanzas deportivas, donde está nuestra enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, este es el organismo del Estado que se dedica a desarrollar las competencias del Estado dentro de España en la materia deportiva, ¿de acuerdo? Podéis echarle un vistazo a la web, es bastante ilustrativa y tiene muchísima información. Pero yo quiero que os quedéis con esto. En materia del Estado, el Consejo Superior de Deportes es quien tiene las competencias delegadas por parte del Estado, ¿vale? ¿Cuáles son sus competencias? Aquí las tenéis. Echáis un vistazo y todo esto es la competencia. Pues, alta competición, promoción del deporte y dentro de esas competencias son pues, varias acciones que se llevan a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Esa es la administración estatal. Pero hay otras, ¿verdad? Hay otras cosas. Hay otras cosas que intervienen en el deporte dentro del derecho público, como son todas las leyes, las normas, los reales decretos, los reglamentos, que son los instrumentos que tiene el Estado para poner en marcha alguna acción política. Es decir, si yo quiero que haya carriles bici en todas las ciudades para promocionar el deporte de la bici, entonces yo dicto una ley, una norma que dice que cuando se construye una carretera tiene que haber un carril bici. Pues cuando haya una población mayor de 5.000 habitantes, tiene que haber una piscina municipal, un pabellón deportivo, 3 pistas de tenis y 4 pistas de pádel. Eso lo pongo yo por ley. Bueno, pues entonces eso se lleva a cabo, es una política efectiva del Estado para que haya deporte, ¿no? ¿Y cómo se hace? Con las leyes y con las normas. Aquí tenéis un ejemplo dentro también de la página del Consejo Superior de Deportes, donde podéis ver toda la normativa referida a todos los aspectos del deporte de ámbito estatal, evidentemente. La ley del deporte vigente, que ya no es la 1090, ahora es la 3922, que veremos un poquito más desarrollado en la segunda parte de la explicación. Protección de la salud y lucha contra el dopaje, federaciones, sociedades anónimas, modalidades deportivas específicamente desarrolladas, la violencia, disciplina, en fin, el alto rendimiento. Esta es la legislación deportiva, ¿de acuerdo? Son las normas que desarrollan todas esas competencias. Pero también hay otros ámbitos en derecho público que se aplican al deporte. Por ejemplo, la extranjería. Tiene que haber una normativa que diga qué es lo que pasa cuando un jugador viene del extranjero, que no es europeo y tiene que jugar en nuestra liga. Los impuestos que pagan los jugadores, pues son deportistas profesionales con contratos realmente enormes, ¿no? Con unas cantidades brutales. La violencia en el deporte, ¿verdad? La igualdad de género en el deporte, el racismo últimamente, que también está muy en boga, ¿verdad? Con lo de Vinicius y lo de otros que les ha pasado, ¿no? En los campos, en fin, las sanciones a los clubes y a las sociedades anónimas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pues esos ámbitos también están regulados por el derecho público. ¿Y dónde se queda el derecho privado? Pues el derecho privado se queda en las entidades que regulan esto, que es el fútbol, ¿verdad? Las federaciones, los clubes y las entidades internacionales. Todo eso es derecho privado, no es derecho público. Lo que pasa es que es público desde el punto de vista que todos los ciudadanos al final acceden a él, pero es derecho privado, porque las federaciones podrían dejar de existir y no tiene que intervenir el Estado para que no existan o para que dejen de existir. Y tampoco tiene que intervenir el Estado para que nazcan. ¿Vale? Pueden nacer simplemente con la iniciativa privada de los ciudadanos. Por eso es derecho privado.
Estas federaciones, clubes, entidades, bueno, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que ese derecho privado conlleva tanto o aglutina tanto instituciones, por ejemplo, Federación Española de Fútbol, como normativa, la normativa interna de las propias federaciones. Bueno, para echar un vistazo, vamos a ir a la página web de la federación. Aquí tenéis la normativa que separa entre normativa interna y normativa estatal. La normativa estatal sería el derecho público que se aplica al fútbol, que la federación la tiene en su página web, y la normativa interna, llamada normativa federativa, encabezada por los estatutos, que son como la constitución de la federación. Son la norma suprema de una federación deportiva. Todas las federaciones deportivas tienen estatutos. Y después el reglamento general y otros reglamentos, códigos, protocolos, otra normativa, circulares, en fin, ¿vale? Entonces, esta es la normativa interna, que es la normativa propia de la federación. ¿Qué es lo que se regula ahí? Se regulan desde la composición de sus órganos, cómo se eligen los presidentes y demás, cómo se eligen las asambleas, pero también cómo se hacen las competiciones, qué indumentarias hay que seguir, cómo salen los equipos al terreno de juego, qué es lo que pasa en el caso de violencia o de racismo, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de estar saneadas económicamente los clubes y sociedades anónimas deportivas, las sanciones, los tribunales y comités de competición, todo eso se regula en la normativa interna. Hay algo peculiar en las federaciones que lo voy a tratar en la siguiente diapositiva, en la siguiente parte de la clase, que es cómo estas federaciones, bueno, pues son tuteladas por el Estado y, por tanto, tienen unas características que no responden claramente o evidentemente a un derecho privado puro y duro, ¿no? Pero eso lo veremos después. Bien. Aparte de esto, de conocer el ordenamiento jurídico del deporte, por otro lado, tenemos que diferenciar las competencias. Tenemos que saber que ahora mismo tenemos federaciones autonómicas y federación estatal de fútbol. Tenemos varias administraciones interviniendo dentro del deporte. Si yo tengo un club en Elche, por ejemplo, antes estaba el compañero entrenando con el Intango y a lo mejor estaba entrenando en el campo municipal, ahí en Altavix o en la ciudad deportiva, no lo sé. Bueno, pues si estaba en la ciudad deportiva y he tenido que solicitar un campo para poder entrenar, ese club lo ha solicitado al ayuntamiento y ese ayuntamiento es administración local, ¿verdad? Y esa administración local tiene ese poder de reservar el campo a los clubes que se lo piden porque tiene el desarrollo de esa competencia, que es el uso de las instalaciones públicas, que inicialmente lo debe tener o lo debería tener la comunidad autónoma, pero que gracias a la colaboración entre administraciones, pues permite, por ejemplo, que sea construida por una y gestionada por otra, o construida y gestionada por la misma, o construida por una, gestionada por la otra y, sin embargo, utilizada por otra en modos de contrato, de convenio, de concesión, licitación. Bien, ese tipo de cosas, ese tipo de entramado administrativo es lo que se produce desde los repartos de competencias. ¿Vale? Bueno, pues ¿dónde están esos repartos de competencias? Por un lado, el artículo 43 de la Constitución dice que todas las administraciones públicas tienen la obligación de tener en cuenta el deporte y el ocio y la actividad física para el desarrollo de sus políticas, de todas las políticas, de todas las actuaciones del Estado tienen que tener en cuenta que se debe hacer actividad física. Y el 148 y 149 de la Constitución son dos articulitos que establecen todas las competencias del Estado. El 148 establece las que son competencias que pueden ser transferidas a las comunidades autónomas y el 149 establece las competencias que son exclusivas del Estado, ¿de acuerdo? Del Estado. Las del 149 no podrían transferirse. Entonces, la del 148, que sí que se pueden transferir, esa, el 148.1.19, es la que dice que el deporte puede ser transferido a las comunidades autónomas. Esas competencias que se transfieren dan lugar a que en los estatutos de autonomía se establezcan como competencias propias, ¿verdad? Entonces, una competencia como el deporte que se transfiere del Estado
a la comunidad autónoma no se transfiere hasta que el estatuto de la comunidad autónoma lo dice. Cuando el estatuto lo dice, entonces ya es competencia propia de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto realmente no es así, porque como todos sabéis, el Estado se ha quedado con algunas competencias, porque el Consejo Superior de Deportes sigue siendo la cabeza visible en los apartados nacionales del deporte, ¿vale? Pero bueno, tiene sentido porque la comunidad autónoma regula el deporte, cada comunidad autónoma regula el deporte en su ámbito territorial, en su ámbito competencial. No tendría sentido que la comunidad autónoma de Valencia organizara competiciones en Galicia, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Para eso está la comunidad autónoma de Galicia, ¿no? Bien, pues esta regulación propia de las comunidades autónomas, si bien en el Estado tenemos el Consejo Superior de Deportes, provoca que haya otras administraciones también autonómicas dedicadas al deporte. Y en la Comunidad Valenciana no va a ser menos, ¿verdad? Va a ser también un ejemplo de ello. Aquí veis el portal web de la Generalitat Valenciana dedicado exclusivamente al deporte. Si vemos su contenido, nos daremos cuenta de que estamos ante materias reguladas por competencias que tiene. Pues tiene competencias para establecer normativa, tiene competencias sobre entidades deportivas por cuanto es el registro para los clubes y las federaciones de la Comunidad Valenciana, tiene un tribunal propio del deporte para resolver todos los litigios en materia de competición y en materia de elecciones, por ejemplo, en las federaciones deportivas valencianas. Tiene también normativa relativa al deporte de élite, no de alto nivel, que ese es el del Estado, sino de élite. También gestiona y realiza infraestructuras públicas destinadas al deporte. Como no, el deporte autóctono, es decir, la pelota valenciana. También da ayudas, también inspecciona a las federaciones, las entidades, de manera que podamos ir contra la corrupción, contra la quiebra de estas entidades, los desfalcos, el mal uso de la mala fe en la dirección de las entidades deportivas. También hace actividades de promoción, de formación, también tenemos apartado para la inclusión, para la igualdad en cuanto a mujer y deporte. Es decir, todo esto serían las competencias de la Comunidad Valenciana. Pues si entramos, por ejemplo, en entidades, vamos a entrar en entidades, a ver qué hay. Registro, rendición de cuentas, algún apartado de las federaciones autonómicas, las elecciones en las federaciones y un apartado de estadísticas. Por tanto, somos el registro del registro de entidades deportivas para que podamos dar de alta a una federación o un club, ¿vale? Pero también tenemos que rendir cuentas ante la administración autonómica. Es decir, esto es el desarrollo de una competencia. Si la competencia anterior era las entidades, tenemos competencia en entidades deportivas, bueno, pues esas competencias se desarrollan. ¿Cómo? Pues hemos creado un registro, tenemos rendición de cuentas, nos encargamos de las federaciones, de sus elecciones y demás, ¿vale? Pues esto es una muestra de que la administración se expande con las competencias, porque hay administración cuando tenemos una competencia. Sin una competencia, pues no se genera ningún tipo de administración. Entonces, como digo, tiene competencias propias de la administración deportiva y propias de las actuaciones de fomento, ayudas, instalaciones y demás. Y, cómo no, las leyes autonómicas del deporte, en este caso la 2/2011 creo que era, la legislación deportiva. Vamos a ver si está aquí la legislación deportiva, porque debería estar la norma que regula hoy en día el deporte en la Comunidad Valenciana. Pues vamos a ver, mira, normativa, así lo tenía el primero. Legislación y normativa valenciana en materia de deporte. Aquí está la ley 2/2011, ¿vale? Pues aquí tenéis toda la normativa que la administración autonómica pone a nuestro servicio para regular materias siempre relacionadas en el ámbito de sus competencias relacionadas con el deporte, la actividad física y demás, ¿vale? Y por último, nosotros debemos conocer el modelo asociativo que tenemos en España. El modelo asociativo que tenemos es un modelo federativo, ¿verdad? Es un modelo federativo y de clubes. Estos modelos de clubes y federaciones son muy similares en su estructura.
Todas las federaciones, como sabéis, tienen presidente, tienen asamblea, la Federación de Fútbol tiene su presidente, bueno, ahora no, pero esperemos que lo tenga, o debería tener su presidente, tiene su asamblea, tiene su comisión directiva, es decir, ese tipo de cosas, o comisión delegada, ese tipo de órganos también las tiene el club, que tiene su presidente, tiene su asamblea, tiene sus comisiones, tiene su junta directiva. Es decir, todos responden a un mismo concepto, que es un concepto de asociación, de asociación sin ánimo de lucro. Por eso os decía antes de derecho privado, cualquier reunión de ciudadanos puede constituirse en asociación. ¿Cómo? Yéndose al registro de asociaciones y dándose de alta en ese registro con unos estatutos que digan qué es esa asociación, cómo se llama, para qué sirve y demás. En el caso del deporte y del fútbol, pues era una asociación deportiva destinada a las competiciones deportivas y la formación del fútbol, al fomento de las actividades de fútbol y tal. Estarán compuestas por, creo que son 5 miembros como mínimo para constituir un club, por ejemplo, ¿no? O para constituir una federación deportiva. En fin, ese tipo de cosas. Para constituir una federación deportiva tiene algunos requisitos más, evidentemente. Pues tiene que haber clubes que pertenezcan a esa federación. Pero las asociaciones en general forman parte de la iniciativa privada de la sociedad a la hora de darse de alta como organizaciones para destinar sus acciones a un fin, a un objeto. En este caso sería el fútbol y el deporte. Al respecto de esto, ¿tenéis alguna pregunta? ¿O alguna cuestión que no os haya quedado clara? He ido rápido, pero espero que le echéis un vistazo después cuando tengáis que repasar un poquito. Yo creo que no os va a ser ni muchísimo menos tan difícil, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta, voy a continuar, ¿vale? Con la siguiente diapositiva que va a hacer referencia a los contenidos, ¿vale? Los contenidos. Hemos hablado de los objetivos y he intentado a la hora de plasmar o hacer, digamos, la estructura de la clase, de todo lo que entra en la asignatura, de los apartados que tiene, he intentado no ser redundante, es decir, no decir cosas en la segunda parte que ya hubieran sido dichas en la primera. Y creo que lo he logrado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. En este apartado de contenidos, propiamente dicho, contenidos de nivel 2, de organización y legislación, vamos a ver 5 o 6 apartados. El sexto, casi mencionarlo solamente. El cuarto, a lo mejor también, porque no entramos en ese aspecto ahora nosotros. Pero sí que quería detallar simplemente, sobre todo, el apartado 1 de la Ley del Deporte en el ámbito del Estado, el apartado 3 del Consejo Superior de Deportes y el 5 del modelo asociativo de ámbito estatal. ¿Vale? Entonces, pero vamos a ver los 6, ¿no? El primer apartado que vamos a ver es el apartado que tiene que ver con la ley del deporte en el ámbito del Estado. ¿Alguno sabe cuál era la ley anterior? ¿Qué numerito tenía la ley anterior a la que está vigente? ¿Alguno sabe? La 1090 era. Sí, señor, la 1090, la ley 1090. Esa ley se promulgó e inició su vigencia con motivo de un hecho paradigmático dentro del fútbol español, que fue la constitución de la liga profesional, del deporte profesional, del fútbol profesional y de las sociedades anónimas deportivas. Ese fue el punto de inflexión, ¿eh? Aparte, creo que ha sido el cambio legislativo más importante que ha tenido el mundo del deporte, sobre todo el mundo del fútbol, en nuestro país desde que en los años 80 empezamos a desarrollar toda la normativa ya en democracia, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley 1090, como os digo, su punto álgido era, o el motivo más importante para su promulgación fue, o para la reforma de la normativa anterior, fue el hecho de convertir a los clubes en sociedades anónimas deportivas para sanear sus cuentas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora hemos sufrido otra modificación, la ley vigente es la ley 3922 del deporte, ya os digo, de nivel nacional, de ámbito estatal, y esta ley 39/22 va a tocar determinados aspectos, ¿de acuerdo? Ha centrado su reforma en determinados aspectos. Por un lado, tenemos que el deporte y la actividad física se constituye como un derecho legal, ¿vale? Porque no es un derecho fundamental.
es un derecho legal. Por otro lado, se mejora muchísimo aspectos relacionados con la igualdad de trato con las, por género, por sexo, las mujeres, ¿no? En cuanto a su profesionalidad, recordad que ahora la Liga de Fútbol Profesional Femenina ya funciona como tal, con ese nombre, es lo que se pretende, que tengan los mismos beneficios que el fútbol profesional masculino. También se establecen determinadas normas en cuanto a los embarazos de las mujeres para permitir precisamente que puedan estar embarazadas y no sea eso una interrupción que en muchos casos lleva a la finalización de la vida deportiva de la mujer. Por otro lado, también ayudas destinadas a la mujer y deporte, como hemos visto antes, pero también para otros colectivos, como los colectivos LGTBI, los discapacitados y el deporte inclusivo. Luego también se han tocado aspectos en esta nueva ley que hablan sobre, debido a la proyección económica que tiene el fútbol principalmente, pero también el deporte en general, pues se han tocado aspectos relativos a la economía del fútbol, a la empresa, cómo se involucra la empresa dentro del deporte español. Solo tenéis que ver que muchos de los programas deportivos de los deportes más minoritarios están patrocinados ya por Iberdrola, por fin, ese tipo de empresas. Son empresas muy grandes que tratan de incentivar el hecho de que se pueda ayudar a esos deportistas, ¿no? Porque no son federaciones mayoritarias, son federaciones minoritarias y cuyo presupuesto también lo es, ¿no? También se ha atendido a las necesidades de municipios, cómo se coordina también con las administraciones central y autonómica a la hora de la construcción y en la gestión y el uso de las instalaciones deportivas. Y se ha establecido el alto nivel, el derecho, el deportista de alto nivel, el deporte de alto nivel, como un interés público. Denominarlo interés público tiene mucho que ver con los incentivos de empresas para que inviertan, para que luego con esa denominación puedan desgravarse después en su declaración de Hacienda. En fin, esto tiene que ver mucho con la utilidad pública de lo que estás promocionando, ¿no? También se habla dentro de esta nueva norma del Estatuto del Deportista y se hace referencia a definiciones ya como tales de persona deportista, qué es una persona deportista profesional, qué es la no profesional, qué es una persona deportista de competición, qué es una persona deportista de alto nivel, en fin, ese tipo de cosas. También se ha establecido requisitos, mucho más requisitos y muchas más garantías a los derechos que se tienen por obtener la licencia deportiva, cosa que antes estaba mucho más constreñido al ámbito federativo. Y también en el ámbito institucional se ha intentado que haya un control económico mucho más férreo de las federaciones deportivas. A su vez, esto lo voy a dejar para el final, lo del no convertirse en SAT, que como he intervenido poniéndolo de manifiesto, quiero resaltarlo porque me parece interesante, pero también se plasman en la ley cuestiones relativas a las sanciones a entidades, la transparencia de las entidades en sus cuentas y en sus resoluciones y normativas, algo de la modificación del Tribunal Administrativo del Deporte, en fin. Ese tipo de aspectos son los que se han tocado en la Ley 39-22 del Deporte, que es del año 22. Lo que decía de abrir la puerta a no convertirse en SAD, es curioso que la ley ya deja entrever que con el control que ahora mismo se establece en los clubes y las sociedades anónimas deportivas por parte del Estado y por parte de las federaciones, no estaríamos ya ante una necesidad imperiosa de que al participar en una competición profesional, como es el caso ahora, hubieran de convertirse esos clubes en sociedad anónima deportiva. Parece ser que la ley pretende que el club siga siendo club cuando suba a primera división o a segunda división. Vaya, pues en primera y segunda son profesionales, el resto no. Pues cuando salgan de ref, que lleguen de primera ref a segunda división, no tengan que pasar por el trámite de convertirse en sociedad anónima deportiva como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Porque entienden que los mecanismos de gestión, los mecanismos de control y de evaluación económica de las entidades deportivas ya es tan férreo, tan garantista, que escapa ya a cualquier posible fraude por parte de la entidad deportiva, ya sea club o sea sociedad anónima deportiva. Por otro lado, no tendría mucho sentido entonces seguir manteniendo los cuatro clubes españoles, que son los únicos que quedan en el deporte profesional, como clubes, si luego hacemos a los demás hacerse o convertirse en sociedad anónima deportiva, ¿no? O sea, por tanto, partimos ya del derecho a la igualdad,
que todas las entidades tienen el derecho a convertirse o no en función de sus propias necesidades, no que lo imponga la normativa, ¿no? Si hay clubes ya en el ámbito profesional, ¿por qué no van a seguir siendo los clubes cuando suban a primera división o a segunda división sin convertirse en sociedad anónima deportiva? Lo digo ahora al final porque parece paradójico el hecho de que en el 90 se impusiera esta medida de convertirse a sociedad anónima deportiva y ahora, en el año 2022, pues 30 años después, pues ya se entiende que posiblemente no sea muy necesario. Bien, por otro lado está la ley autonómica del deporte, las leyes autonómicas del deporte, ¿no? Como hemos visto en la anterior diapositiva y en anteriores enlaces, esto también nos llevaría al portal de la GVA, ya hemos hablado de ella, es la 2/2011 y lo que regula esa 2/2011 básicamente son las competencias propias que tiene la administración autonómica. Esas competencias propias se refieren básicamente a las ayudas y subvenciones, al deportista, al deporte de élite, al registro de las entidades deportivas, sobre todo de los clubes afincados en el territorio de la Comunidad Valenciana, porque federaciones ya casi no se dan de alta porque no hay nuevas federaciones, al deporte autóctono de la pelota valenciana y a la construcción y gestión de instalaciones deportivas, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que hay leyes autonómicas, todas las comunidades autonómicas todas las comunidades autónomas tienen su ley del deporte, ya no hay ninguna que no lo tenga, y son todas muy similares. En cuanto al Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes tiene una estructura y una organización que podemos ver en su página web, que ya hemos visitado anteriormente. Como veis, estamos con la presidencia del Consejo Superior de Deportes, que es el secretario de Estado, como os decía antes, el secretario de Estado para el Deporte es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Tiene una comisión directiva y una intervención delegada. Esos son los dos órganos que están en un nivel horizontal por cuanto son, sobre todo, órganos asesores de la presidencia. Por debajo de la presidencia y de estos dos órganos delegados nos encontramos con cuatro estructuras o cuatro órganos. Por un lado, la oficina de prensa, por otro lado, el gabinete de la presidencia, con sus asesores y las relaciones externas y demás. Por otro lado, la Dirección General de Deportes, que tiene, si no leo mal, son 6 subdirecciones que, como veréis, hacen referencia a las competencias: subdirección en alta competición, en mujer y deporte, en promoción e innovación deportiva, de régimen jurídico, de ciencias del deporte y la Secretaría General. O sea, podríamos decir que tienen esas subdirecciones generales, engloban todas las competencias que tiene, todas las funciones que tiene el Consejo Superior de Deportes. Y por otro lado, la Subdirección General de Deporte Profesional y Control Financiero, que se encarga evidentemente de las ligas profesionales, de las sociedades anónimas deportivas, de los deportistas profesionales y demás, ¿de acuerdo? Entonces, es la parte de estructura y organización del Consejo Superior de Deportes. Pero por otro lado, como os estoy hablando en reiteradas ocasiones, esto se plasma en unas funciones que tiene el Consejo Superior de Deportes, funciones o competencias. Como veis, aquí pone funciones y sin embargo aquí habla de competencias, pues prácticamente lo mismo. Fijar objetivos y criterios de la política de la administración en materia de deporte, establecer con el resto programas específicos para el fomento en condiciones de igualdad y no discriminación, impulsar en las comunidades autónomas la programación del deporte escolar y universitario, junto a las comunidades autónomas los planes de construcción y mejora del equipamiento de las instalaciones, reconocer a los efectos de la ley la existencia de modalidades y especialidades deportivas, etcétera, 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 ¿vale? Conceder subvenciones y demás. Es decir, estas son las funciones y competencias que le podéis echar un vistazo en la página web del Consejo Superior de Deportes. Y, por otro lado, algo que tener en cuenta en cuanto al patrimonio y los recursos del Consejo Superior de Deportes, en este aspecto decir que el Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo del Gobierno, es un organismo autónomo de la Administración estatal y como organismo autónomo dispone de su propio presupuesto y de autonomía plena en su ejercicio, ¿no? Eso es lo que consiguen los organismos autónomos, porque tienen personalidad jurídica propia, distinta del Estado. Por eso el presidente del Consejo Superior de Deportes también es secretario de Estado, pero cuando está en el Consejo Superior de Deportes es el presidente. El secretario de Estado es cuando está en el gobierno, es otra cosa, ¿vale? Tiene una dualidad que nunca se mezcla, solo se mezcla a la hora del
nombramiento, pero cuando ejerce unas funciones es presidente y cuando ejerce otras es secretario de Estado. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. El Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico, aquí tenéis, os he dejado los enlaces para que le echéis un vistazo, tampoco vamos a decir mucho más. Solo hay que decir que la Federación Española de Fútbol es una federación olímpica, como todos sabéis, que cuando representa, y si también os habéis fijado, cuando representan cuando España va a jugar al fútbol en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, si os fijáis, ya el patrocinio no es el mismo, el escudo no es el mismo, en fin, es distinto porque estamos en el ámbito olímpico y ya no prima el ámbito federativo, ¿de acuerdo? En cuanto al modelo asociativo de ámbito estatal, vamos a ir desgranando esos tipos de asociaciones, por llamarlo como de entidades deportivas. Por un lado, el club deportivo. El club es una asociación, como os he dicho antes. Es una asociación que responde a un modelo de democracia interna. Como todos sabéis, las asambleas de los clubes eligen a sus presidentes. Los socios de los clubes eligen a sus presidentes. Son entidades sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que no pueden repartir beneficios. Si queda en la cuenta 1 millón de euros, no se lo pueden repartir sus socios. Ese 1 millón de euros pasa a ser un activo del club para desarrollar los fines y los objetivos de la entidad, no para que se lo queden los socios, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, el patrimonio es un patrimonio que si no se puede repartir, sí que es verdad que es un patrimonio conjunto de todos los socios. Por eso el Madrid es un club, por eso el Barcelona es un club, por eso el Osasuna es un club y por eso el Athletic de Bilbao es un club, porque pertenecen a sus socios. El campo de fútbol, la Masía, la ciudad deportiva, todo eso pertenece a los socios, ¿de acuerdo? Pertenece a los socios, no pertenece a una empresa, ni a un accionista, ni nada de esto. Entonces, ese es el modelo que tenemos al respecto de las entidades estas de más bajo nivel, que son los clubes deportivos. Por encima de ellos están las federaciones y las ligas, ¿no? Pero al mismo nivel, sin embargo, con una estructura distinta de funcionamiento, están las sociedades anónimas deportivas. Porque ahí ya no prima el principio de la democracia interna, no ganan los que más votos obtienen, ganan los que más acciones tienen. Y esos que más acciones tienen pueden ser muy pocos y, sin embargo, mandar en la entidad. Pues ya tenéis ejemplos en el Atlético de Madrid, en fin, todos los que no son clubes, que son la inmensa mayoría de las entidades que participan en el fútbol profesional. ¿Puede haber sociedades anónimas deportivas en el fútbol no profesional? Sí, evidentemente sí. Una entidad que participe en segunda red puede ser una sociedad anónima deportiva, sin ningún problema. La exigencia está cuando llegas a segunda división, al mundo profesional. Hay que tener en cuenta que son empresas que tienen un patrimonio empresarial, que se venden y se compran, como el Valencia, que lo compró un señor y ahora pues está devaluándose día a día, año a año y temporada a temporada, pero es una cuestión del dueño, puede hacer con su empresa lo que quiera. Porque estas empresas, estas sociedades anónimas deportivas, lo que sí que tienen es ánimo de lucro, son sociedades anónimas. No sé si lo sabéis, pero para constituir una sociedad anónima en España hace falta 60.000 euros, ¿de acuerdo? Igual que para una sociedad limitada faltan 3.000 euros, pues para una sociedad anónima en España hace falta constituirla con 60.000, creo que es 60.001 euros, ¿vale? Son 10 millones, más de 10 millones de pesetas. Entonces, ese es el modelo que tenemos en cuanto al nivel más bajo. Son los clubes, son los participantes en las competiciones. Luego, por otro lado, tenemos las ligas profesionales. En este caso, en España solamente, por ley, solamente hay 2 ligas profesionales. La liga de baloncesto y la liga de fútbol, ¿de acuerdo? Una es, la liga de baloncesto es la ACB, que solamente es la ACB, y en el caso del fútbol tenemos 2 divisiones que engloban la liga de fútbol profesional, primera y segunda. Bueno, pues esas ligas profesionales se regulan por ley, todas las participaciones por sociedades anónimas deportivas, y se establecen convenios con las federaciones deportivas porque, evidentemente, los árbitros vienen de las federaciones, el régimen sancionador, las competiciones, la normativa, todo eso viene de las federaciones deportivas. Y además, esas ligas profesionales tienen competencias propias. Son competencias propias de la liga, por ejemplo, la fiscalización de los clubes y sociedades anónimas que participan en sus competiciones. Fiscalizan las cuentas, ya sabéis que el límite salarial lo impone la liga profesional, que si un club gasta más de lo debido, pues la liga profesional
le puede imponer una sanción, incluso bajarlo de categoría, ¿de acuerdo? Y por último tenemos las federaciones deportivas, la Federación de Fútbol Española, la Federación Central y las otras 17 federaciones de fútbol, ¿vale? Responden a un principio de democracia interna, como los clubes, porque su esencia es una esencia asociacionista, ¿de acuerdo? El control que se ejerce sobre las federaciones españolas y sobre la Federación Española de Fútbol es del CSD, del Consejo Superior de Deportes, pero las federaciones españolas se autorregulan, tienen competencias delegadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ejercen funciones públicas, son una cuasi administración, no son trámites informales los que tú haces con las que tú entablas, esas relaciones que se entablan con las federaciones desde el punto de vista de los clubes, no son relaciones informales, son relaciones formales, son relaciones que implican la presentación de documentos en un registro, es decir, los plazos, todo eso hace ver, nos muestra el hecho de que las federaciones son una cuasi administración deportiva, administración pública deportiva. Y el sexto punto, que es el último que vamos a ver en cuanto a los contenidos del nivel 2, es que hay otras legislaciones, evidentemente, y otras instituciones que participan del derecho deportivo estatal. Son la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico Internacional, tribunales como el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Aparte de esto, de los contenidos, los objetivos y los contenidos que hemos explicado, nos queda solamente por ver cuáles serían qué criterios de evaluación, cómo podemos saber si lo que hemos estudiado o lo que conocemos lo podemos aplicar realmente. Bueno, pues bien, tenemos que saber comparar esas competencias entre la Administración General y la Administración Autonómica, esas funciones de las figuras reconocidas en el ámbito estatal y comparar una ley y otra, la ley autonómica con la ley del deporte estatal, ¿vale? Pues en este caso, ya en cuanto a la materia y lo que teníamos previsto ver esta tarde en cuanto al contenido, básicamente el contenido de la asignatura de Organización y Legislación, pues la hemos terminado. Creo que ha sido bastante sucinta, tampoco hemos profundizado mucho, pero tampoco creo que haga falta. Es decir, tenemos que tener las cosas bien claras, saber dónde buscar, eso es lo importante. Y, por tanto, creo que se ha mostrado la información de manera más o menos sincrética y más o menos clara, con las ampliaciones de los enlaces que vienen muy bien para poder tener una visión general y global de lo que estamos viendo. A partir de ahora voy a dejar de grabar para considerar la clase como finalizada, ¿de acuerdo?